Una predicación vacía de Dios. Generalmente, cada uno de nosotros se pregunta por qué las iglesias evangélicas están en el estado que están. Unos se santifican por horas, otros por días, pero todo el mundo siempre llega a lo mismo. En este momento se le pregunta algo de doctrina fundamental a cualquier cristiano, como si ha nacido de nuevo, si sabe cuál es el correcto evangelio, en qué se basa la predicación del evangelio, si están seguros que son creyentes verdaderos, y nunca saben contestar porque sencillamente no tienen ni el conocimiento, no tienen, no diríamos la revelación, sino la confianza en lo que se está profesando, porque sencillamente no hay un estudio ni completo, ni verídico, ni genuino de lo que significa en este sentido la predicación de la palabra. Estamos cansados de estar escuchando domingo tras domingo unas predicaciones vacías que no transforman a las personas que las escuchan. Yo les llamo predicaciones al azar, porque sencillamente cada persona que se para en un púlpito domingo tras domingo lleva un tema diferente, donde a través de las emociones, a través de cómo se pronuncie el sermón, se quiera llevar el auditorio a llevar a un arrepentimiento, a llevar a sentimentalismos, a llevar a que la persona se sienta cohibida, prohibida, que se sienta culpable, X cosas, y sencillamente son palabrerías vacías. Porque así mismo como entran las personas de vacíos, con esos vacíos espirituales, de esa misma manera salen. Porque las predicaciones o las enseñanzas bíblicas genuinas son para transformar a la persona. Como siempre lo digo, la iglesia primitiva es la que tiene el mejor ejemplo que todas las iglesias de todos los rincones del mundo y en todas las épocas debe de estudiar y seguir. En este caso, nos damos cuenta que las iglesias primitivas lo que hacían eran que tenían unas enseñanzas que solamente eran dadas por los apóstoles primariamente, y se basaban en todas las enseñanzas del reino que el Señor Jesucristo les había enseñado en su ministerio terrenal, pero que además debían de discipular, debían de instruir, debían de preparar a las personas para que hicieran lo mismo. Por eso es que cuando comparamos ese pensamiento bíblico de la iglesia primitiva con el pensamiento bíblico o supuestamente bíblico de las iglesias de hoy,
pues nos encontramos con un abismo exageradamente grande, porque sencillamente no se enseña la escritura bíblica en los púlpitos de hoy. Lo que se enseñan son palabrerías de hombres, disfrazadas de discursos o de predicaciones bíblicas, porque se toman de algún pasaje bíblico o de alguna historia bíblica. Sin embargo, carecen de ese componente que se necesita para comprender la escritura y el Espíritu Santo pueda capacitar al creyente para obedecer. Siempre las mismas predicaciones, no salimos de la misma rutina. El rico y Lázaro, la resurrección de Lázaro, la mujer samaritana, todas estas predicaciones que siempre están dando la misma vuelta y vuelta y vuelta, y ya todos se conocen de memoria, pero nadie tiene un cambio verdadero, genuino en su corazón. Palabrerías que no transforman a la audiencia. Pero si estudiamos en las escrituras que las predicaciones de los primeros creyentes en la iglesia primitiva eran eficaces, y nos tocaría analizar cuáles son esas doctrinas, cuáles son esas predicaciones. Esas predicaciones se basaban en las enseñanzas apostólicas, que no eran otra cosa sino las enseñanzas que Cristo les había enseñado a los apóstoles en esos 3 años de ministerio terrenal. Así es que ya dejemos de estar escuchando predicaciones vacías, predicaciones al azar, donde el predicador va a dar una palabra que él cree que necesita la iglesia, donde el pastor que le toca la predicación cree que la iglesia necesita tal o cual palabra, que el invitado que viene a predicar cree que Dios lo ha enviado a llevar esa palabra a esa iglesia, donde muchas veces a través de una oración se abre una Biblia, y donde se abra, ahí es donde Dios quiere hablar, como si las cosas se hicieran al azar. La Biblia dice que el Espíritu Santo es un Dios de orden, y que se nos ha dado la escritura bíblica para estudiarla desde el principio hasta el fin en un orden sistemático, no en un desorden. Por eso es que hay mucha ignorancia bíblica, porque no se enseña la escritura bíblica, y los únicos autorizados en la iglesia local por el Señor Jesucristo para enseñar doctrina son los pastores y maestros. Pero hoy en día tenemos un desorden donde cualquier persona se para en un púlpito y predica o enseña una barbaridad. Y eso no debe ser así. Por eso es aconsejable estudiar la escritura bíblica. Es aconsejable obedecer lo que la escritura bíblica enseña. Vamos más a estudiar la escritura bíblica y a poner énfasis más en el estudio bíblico y a ponerle seriedad a la Biblia, a la enseñanza bíblica, y no tanto a palabrerías de hombres que muchas veces no están ni puestos por Dios, sino están autonombrados. Así es que meditemos en estas cosas, mis hermanos.